¿Ya? Listo, hola. Hola. Regálame un segundito y confirmamos que se esté transmitiendo. Creo que está Listo, retrasado. hola. Listo, entonces ya estamos transmitiendo en vivo. Qué pena contigo, Angie. Aquí una pequeña falla técnica de primíparos en estas transmisiones, pero bueno, estamos con toda la energía. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a estos encuentros que vamos a realizar durante el mes de septiembre en torno a investigar el patrimonio cultural. Nuestra invitada de hoy es Angie Milena Espinel. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y muy interesada en los temas de investigación en torno al patrimonio cultural. Por esa razón, ella realizó una especialización en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en torno al tema de patrimonio cultural y el reciclaje de edificaciones. También ha participado en distintos proyectos de investigación en torno a PEMS de distintos municipios en Colombia y el inventario de bienes inmuebles a lo largo y ancho pues, del país. Entonces, bienvenida Angie a este encuentro. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y a esta convocatoria. Gracias a ti por la invitación y por generar estos espacios de difusión y pues como de experiencias del ejercicio académico. Listo, Angie. Bueno, pero empecemos contándoles un poco a las personas cómo terminaste tú investigando patrimonio cultural, cómo fue tu primer acercamiento al tema de patrimonio. Bueno, el primer acercamiento, pues como nace desde una experiencia personal que tiene que estar relacionada con los orígenes de mi familia por parte materna, que viven acá en Bogotá, pero que se desplazaron desde San Agustín, Huila. Desde chiquita escuchaba el tema del Parque Arqueológico San Agustín y sin conocerlo sentía como un interés sobre el parque y sobre los monolitos que estaban allí. Entonces no era consciente que era patrimonio cultural, pero había un interés sobre este tipo de espacios que tenían como una significación cultural y una historia importante, ¿no? Luego ya cuando entré a la Universidad Nacional y curso la materia de Patrimonio Moderno con María Claudia Romero y Sasa, empiezo como a entender y a conocer sobre las definiciones del patrimonio cultural, sobre las categorías y sobre la infinita posibilidad de lo que implica la valoración del patrimonio, ¿no? No solamente desde el patrimonio moderno, sino ya aplicado como a la vida y a todas las experiencias y manifestaciones, no solo arquitectónicas y urbanas, sino también intangibles. Entonces, desde ahí como que se empieza a gestar un interés y un amor también hacia el trabajo a través del patrimonio cultural. Qué bueno. Y bueno, yo sé que tú durante el pregrado hiciste la profundización en, digamos que en patrimonio dentro de las líneas de especialización de pregrado en arquitectura y tu manera de graduarte, digamos, tu trabajo de grado estuvo relacionado con unos primeros pasos en torno a la investigación. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese proceso, cómo fue de pronto la convocatoria por la cual terminaste escogiendo un edificio en Bogotá durante tu primer ejercicio de investigación académica. Bueno, ese ejercicio surgió a partir de una propuesta también que hizo María Claudia Romero, quien fue mi tutora de tesis en ese momento, a partir de unas pasantías que se hacían en articulación entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Universidad Nacional. En ese momento había un trabajo que se estaba llevando a cabo por el arquitecto Carlos Niño y la arquitecta Sandra Reina sobre el patrimonio moderno en la carrera décima del centro de Bogotá. Ellos habían hecho una preselección de edificios que encontraban que tenían valores correspondientes al lenguaje de la arquitectura moderna
y que eran bastante significativos y aportaban a lo que era la transformación de la ciudad. Así que, pues, como que decidí hacer esa pasantía y a partir de eso hacer la investigación y valoración patrimonial de uno de los edificios que se encontraba sobre la carrera de Cifra. Súper. ¿Y qué enseñanzas te dejó un poco esa aproximación? Pues no fue como un objeto de estudio que tú elegiste al azar y que fue completamente libre, sino que estaba enmarcado dentro de un proceso más grande. Pero ¿cómo fue ese primer ejercicio de investigación y qué sensación te dejó que te quedó gustando un poco continuar con el tema de investigar el patrimonio? Bueno, el tema de investigar, digamos, en este caso, que han sido edificios, como ha sido muy chévere porque es entender cómo a partir de esa construcción histórica que se hace con la investigación, cuáles, o sea, cuáles son las repercusiones que ha tenido, digamos, en la actualidad y cómo esas dinámicas han ido cambiando y nos permiten seguir habitando, digamos, las ciudades y los territorios donde se emplazan estos edificios que investigamos. Me atrae muchísimo también la parte de cómo hacer la reconstrucción de la memoria de los territorios a partir de los espacios que podemos habitar. Claro, y digamos que este tipo de edificaciones nos sirven un poco de pretexto, como esas memorias fehacientes de las distintas épocas de nuestra historia y cada arquitectura está relacionada con esas características de esa forma de pensar y de vivir la ciudad conforme se van creando. Entonces, entremos un poco más en materia y hablemos de, tú te vas para Buenos Aires, inicias una especialización también en torno al patrimonio cultural y cómo es este ejercicio ya relacionado con la especialización. Bueno, cuando me voy a Buenos Aires con la intención de hacer esta especialización, quería poder profundizar en un proyecto de mi elección. Y casualmente, cuando llego, según la metodología que tenía ese posgrado, asignaban un edificio para que todos los estudiantes, digamos, de ese curso hicieran la investigación y una propuesta. Entonces tampoco tuve como mucha elección. Y Te ahí, iba la lección completa. claro, entonces esos ejercicios empezaron a cuestionarme en torno al patrimonio hegemónico que nos enseñan, que es la con la que nos formamos, y empezó a generarme cuestionamientos de, de cuál era el patrimonio que a mí me interesaba valorar. Entonces, haciendo los ejercicios de valoración de esta arquitectura formal y que está encasillada dentro de unas categorías que construyen la historia oficial, pues me permitió darme cuenta que en realidad quería aportar y seguir investigando desde el patrimonio cultural, pero con otros patrimonios posibles. Tal vez como que estuvieran más relacionados también como a mis vivencias, a los barrios donde viví, como a otras formas más populares que no estaban, digamos, encasilladas dentro del patrimonio que nos formó dentro de... Sí, Dentro que se de desenmarcan un poco dentro de la lógica de los primeros, de pronto de las primeras edificaciones categorizadas como patrimonio, que serían como, de hecho hay todavía personas que hablan del carácter monumental de las edificaciones y que tienen una gran relación con el tema o político o que son de pronto edificaciones públicas y pasas un poco hacia la arquitectura tradicional, ¿cierto? claro. Entonces, este ejercicio justamente responde a esas categorías. No es de patrimonio monumental, pero sí está dentro de la categoría de la arquitectura ecléctica como representativa en Buenos Aires. Sí, pero estaba viendo que aunque cada compañero tuyo tuvo la oportunidad de abordar la edificación de una manera diferente, tú escogiste, aunque no escogiste el edificio, escogiste la manera en que quisiste aproximarte a él. Claro, ¿Y como que cómo fue a partir esa forma? de ese ejercicio, o sea, de ese edificio que respondía
pues que responde a una tipología de la arquitectura de vivienda con características de arquitectura ecléctica en Buenos Aires, fue como la excusa para abordarlo desde la escala urbana, que digamos era como un poco la que me permitía trabajar los temas que a mí me interesaban. Pero si quieres, no sé, tú nos habías preparado como una pequeña presentación del lleno de tu investigación y de tu aproximación desde la escala urbana, entonces, no sé si quieres, es como el momento de compartirla un poco aquí. Vale, hay un momento, no lo veo. Esto es una síntesis, creo que, no sé si está compartiendo. Listo, ya aquí te la pongo para compartir y ya está compartida. No puedo ver, ¿no? Pero sí se ve. Pero aquí estás y está perfecta la transmisión, no te preocupes. Bueno, entonces, como decía, este ejercicio no fue una, o sea, el caso del edificio no fue una decisión mía, pero entonces la manera de abordarlo fue como la que me permitió, pues, como llevar a cabo como el- la propuesta. Entonces, bueno, como título fue la recuperación del patrimonio arquitectónico como una oportunidad urbana en un área de protección histórica de Buenos Aires, específicamente en el barrio San Telmo. El edificio se llama Perú 1363, es un petit hotel que se ubica en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se ubica sobre una llanura que está al borde del río La Plata, tiene unas características de ciudad portuaria, y la delimitación del casco histórico responde a una delimitación realizada en el 2015 por el Plan de Manejo Especial y Protección que se hizo en este lugar. La definición pues, de este centro se le atribuye como el corazón de la ciudad por ser una centralidad multicultural, donde se concentran varias actividades económicas, institucionales, culturales, y que tiene pues, quizás una de las áreas con mayor actividad turística en Buenos Aires y en el país. Bueno, tiene una singularidad en su historia, en su identidad, en la memoria, que está estrechamente ligada a lo que es una ciudad-puerto. Ya como dentro de lo que es el centro histórico, el casco histórico de Buenos Aires, allá se manejan unas áreas de protección histórica. Entonces existe para el año 2015 un área de protección histórica que es la que aparece como color rojo o rosado, que estaba dividida y que no tenía una continuidad, y un área de protección histórica 114, lo llaman ellos, que es el área de amortiguación o transición de esa área de protección histórica principal. Acá en Colombia, digamos que sería como un área afectada y una zona de influencia, que es más o menos como manejamos acá en los centros históricos de Bogotá. Este centro, además, o sea, uno de los criterios que tienen ellos es que es donde se concentra la mayor parte de edificios con valores patrimoniales, y además es donde se desarrollan un montón de manifestaciones culturales desde sus orígenes, ¿no? Entonces ocurre, por ejemplo, la Feria de Defensa, los domingos, que hasta hoy continúa, las milongas, las murgas, y un montón de actividades relacionadas a la gastronomía también como porteña, ya, ya, y pues a esta cultura, ¿no? A partir del puerto. El edificio que me correspondió está ubicado no sobre lo que fue la segunda fundación de Buenos Aires, sino más o menos a 10 manzanas de lo que fue ese primer ejido. Ese primer ejido tenía las características, se emplaza y se define a partir de las leyes de Indias, pero adecuadas para una ciudad costera. El edificio se emplaza sobre la calle Perú. Esa calle Perú es paralela a la calle Defensa, que era la calle conocida como la calle del comercio y que hasta el día de hoy es una calle súper representativa y muy importante para la vida urbana de Buenos Aires.
La calle Perú era conocida como la calle del Correo y tuvo también una fuerte actividad porque relacionaba lo que era el puerto que quedaba inicialmente en La Boca y la aduana que estaba ubicada atrás de donde está la Casa Rosada actualmente. Dentro de las características también más importantes de este casco histórico está que entre 1850 y 1880, uno de los presidentes, que es Bernardino Rivadavia, desde una decisión política, eh, impone de alguna manera la modernización de la ciudad siguiendo un modelo europeo. Entonces, esto tiene unas implicancias a nivel urbano y a nivel arquitectónico, que son las que configuran el perfil, el paisaje urbano que hoy conocemos de Buenos Aires. Entonces, por eso ya no se ven, no existe arquitectura colonial en este casco histórico, sino que tiene más las características, ha retomado las características pues, de la arquitectura ecléctica. Como para entender un poco, digamos, la realidad de lo que pasa ahora dentro de este edificio, pues como que tengo en cuenta dentro de la investigación cómo se definió el área de protección histórica de Buenos Aires. La primera delimitación se llamaba el distrito patrimonial y es esta primera imagen que define una mancha roja amplia, donde se toma la avenida de Mayo, se toma parte del barrio Montserrat, parte del barrio San Nicolás y el barrio San Telmo, llegando hasta Parque Lezama. Dentro de esta delimitación, este cuadrado rojo es la ubicación de la manzana donde se encuentra el edificio que tengo que analizar. Esta primera aproximación de conservación de área histórica de Buenos Aires se da en el mismo año que inicia la dictadura cívico-militar en Argentina. Y coincide casualmente que en este mismo periodo, o sea, estando la dictadura en Argentina, se reduce esa área de protección histórica a esta segunda imagen, se divide, como se ve acá, entonces solamente se deja como el eje de entre Casa Rosada y el Congreso, que es la Avenida de Mayo, y parte del barrio San Nicolás, de San Telmo y el Parque Lezama. Entonces, en este caso, se excluyeron algunos barrios dentro del... Parte de barrios, no se parte de barrios. O sea, como... Fue un criterio un poco, o sea, como... No sé el criterio exacto, pero digamos que no hubo como una mirada más integral. Entonces, se excluyeron. No respondió necesariamente a una investigación formal, ni a un comité de expertos, ni nada por el estilo. O sea, y pues teniendo en cuenta que se hizo durante la dictadura, ¿no? Bueno, dentro de esa misma disminución de área de protección histórica, también se formuló un plan de autopistas urbanas dentro de Buenos Aires, que es este planito como que señala cuáles eran como los planteamientos de las autopistas. La que está con línea gruesa más rojo es el plan de la autopista 25 de Mayo, que justamente pasa sobre, o sea, el borde de esa segunda delimitación. O sea, casualmente coincide que se cambia esta área, se genera el plan de autopistas y pues se puede construir. Para hacer esa construcción se expropiaron predios y se demolieron edificios, pues que seguramente tenían valores, ¿no? Sí, es bien curioso tener como un área reglamentada, caracterizada como patrimonial, pero que está fragmentada por una zona excluida. Y que curiosamente tu caso de estudio está en su área excluida, precisamente. Está en el área excluida, claro. Bueno, esa fragmentación y esa construcción de esa vía, que pues se dio desde pues, las decisiones políticas, pues generó y repercutió a nivel urbano pues de forma muy evidente, pues porque es la imposición de una vía elevada sobre el barrio, que fragmenta el barrio, porque además también es sobre la mitad del barrio. Acá hay esta línea negra punteada muy delgada, que es la delimitación del barrio San Telmo.
como la delimitación Sí. oficial. Entonces, es la construcción de, o sea, la exclusión y la disminución de esta área de protección histórica y la construcción de esta autopista fragmenta el barrio, cambia la morfología urbana, que digamos que venía desde lo que era la fundación de Buenos Aires, crea una barrera y interrumpe la continuidad visual y del espacio público que tenía el barrio. Entonces, al tener como esa autopista de frente como una barrera visual, también hace que se cambien las características de lo que es de la otra parte del barrio. Y esa otra parte del barrio va hacia el sur, hacia Constitución, y que es una zona que se empieza como a degenerar un poco, pues precisamente por la incidencia de estos códigos urbanos. Además, pues se generan nuevas dinámicas sociales de inseguridad debajo del puente de acumulación de basura. Casualmente, del puente hacia Constitución había menos iluminación, como que se cambiaba un montón la dinámica porque además se sigue potenciando esta área histórica que quedó definida, se sigue potenciando para el turismo. Entonces aparecen más comercios, más hostels, como más actividades pues asociadas a fortalecer el turismo. Bueno, una de las cosas como, Tenemos una preguntita, Angie. sí, No sé si nos las puedes aclarar. Nos está preguntando Diego si algunos, o bueno, estos edificios que fueron demolidos quedaron documentados. eh, no tengo información de varios, pero seguramente algunos quedaron registrados. Además que esta vía no solamente fragmentó la parte histórica, sino que esta vía sigue hasta el borde de lo que es la capital federal de Buenos Aires. Entonces también fragmentó otros barrios que se iban construyendo en ese momento. Entonces, seguro, sí, o sea, alguna vez vi un trabajo, pero no hay documentación de todos, no creo que haya documentación de todos. Así que bueno, adicionalmente porque este ejercicio de documentar no es tan temprano. Es algo No, que se ha dado más a posterior. sí. Y bueno, sí. Bueno, teniendo en cuenta como ya estas características que generaron estas decisiones políticas, en el 2012, que es cuando empezamos con este ejercicio, ya desde un código urbano que se había planteado antes, el área, la manzana donde se encuentra ubicado el edificio, como ya no hace parte de esa área de protección histórica, asume un tratamiento urbanístico que es el de R2A2. Eso significa que es un área residencial con alta densidad, lo que permite la construcción de edificios inmobiliarios, que además responde como a todo un negocio inmobiliario que hay en Buenos Aires, ¿no? Entonces, el perfil y el paisaje vuelve a cambiar. Entonces, en estas dos imágenes que están acá abajo, se puede ver un poco cómo, digamos, la diferencia de alturas, cómo aparecen las culatas, cómo se cambian los perfiles y se vuelven heterogéneos. A diferencia, voy a volver atrás, por ejemplo, a esta imagen, que es mucho más homogénea y que estas dos imágenes hacen parte Y un del perfil área de consolidado. y estas fotos son del mismo año y estas hacen parte del área que quedó protegida y estas del área que se excluyó. Bueno, bastante claras. Es como una transformación súper evidente, como a partir de esas decisiones políticas en los códigos de planeamiento. Bueno, además de afectar, digamos, como visualmente y generar un cambio a nivel físico-espacial, también las dinámicas del comercio, las dinámicas de los equipamientos que habían en el barrio también eran diferentes, ¿no? Entonces, en la parte que estaba declarada se concentraban más, porque además es a donde más llega el turismo, que a la otra parte que se va yendo hacia el barrio Constitución, que ya tiene una característica más residencial. Bueno, aparte de lo que pasaba con el área de protección histórica, con la fragmentación a partir de la autopista, también se hizo sobre la avenida Perú un plan de ensanche que no se terminó de ejecutar y que se derogó y que esto generó unos retrocesos con unas medianeras que no tuvieron solución
y que si bien en algunos casos que se alcanzó a realizar permitió la apertura como de un espacio público, también dejó como espacio, el espacio público inconcluso que se convirtió en la zona de parqueo. En Buenos Aires como que hay una cultura de dejar los carros parqueados en las calles, entonces en esta que había en los tramos donde había más espacio, pues fue como el lugar perfecto. Entonces, bueno, ya como entrando como un poco a la manzana, bueno, la manzana donde se construyó este edificio correspondía a la división predial de lo que eran las leyes de Indias, con una repartición en 4 solares, y que con el tiempo se fue subdividiendo en parcelas más pequeñas, que correspondía más o menos a un área, a una proporción de 1 de frente por 6 de fondo. Para la implantación de este edificio, que es un petit hotel, que ahorita vamos a ver la tipología, el comitente, que es como se le llama como al cliente que manda a diseñar el edificio en Buenos Aires, el comitente era un comerciante muy representativo en Buenos Aires que se llama Luis Barolo, que de hecho construyó el edificio Barolo, que también es un edificio súper emblemático y que está ubicado sobre la avenida 25 de Mayo, en esta área de protección histórica. Él para la construcción de este edificio compró 4 parcelas. Y esto para esta época, que es 1918, en este barrio, en San Telmo, es muy singular porque la mayoría de gente, por la actividad comercial que tenía entre el fuerte entre el fuerte y el nuevo fuerte que después fue Puerto Madero, generó que la gente que vivía ahí, que tenía dinero, se desplazara hacia Recoleta o hacia otros barrios, Belgrano, otros barrios más alejados del centro. Entonces es muy singular que este comerciante decida quedarse en este barrio y que lo que haga es comprar estos predios, cambiar la división predial para poder construir el edificio que él quería. Bueno, como se ve en esta fotografía de 1929, en la manzana ya estaba súper densificada, de hecho los espacios libres que se ven son como pequeños patios, y el único que tenía un gran espacio verde y libre era este Petit Hotel. Posteriormente, después se subdivide y se vende parte del predio, y pues aunque se subdivide y se pierde como parte de lo que era la idea original del emplazamiento, se conserva y se mantiene, como se ve en esta fotografía del 41, parte del patio y del jardín que había hacia el centro de la manzana. Ya en el 2012, cuando empezamos a hacer este ejercicio, esa área libre se mantenía. Ya no había árboles, ya no había jardín, pero el área libre se mantenía como un indicador de potencial como de que era una posible, se podía hacer una posible acción proyectual de revitalización. Bueno, un petit hotel es una variación de lo que fueron los palacios y los grandes hoteles, que eran adaptaciones que se hacían traídas de Francia a Buenos Aires. El Petit Hotel tenía unas proporciones menores, pero conservaba, y generalmente se hacían entre medianeras. Este Petit Hotel tiene la singularidad que se hizo semi-exento, entonces tenía 3 fachadas y había una relación, aunque había una reja, había una relación con la calle Perú y pues visualmente permitía ver hacia el centro de la manzana, que en ese momento pues tenía arborización y jardín. El Petit Hotel a nivel espacial se compone generalmente se compone de 4 pisos, uno que es por donde se accede, que ellos le llaman planta baja, pero se accede directamente a lo que sería el primer piso de allá, lo que sería el segundo piso de acá, que le llaman la planta noble o el piano noble, que es donde ocurren las actividades sociales. Entonces hay un gran hall, hay un comedor, hay un escritorio, una biblioteca y salones para el recibimiento de las personas. En el primer piso, que sería lo que ellos llaman planta baja, es donde están los servicios, la cocina, máquinas de tanques,
Luego ya en el segundo piso están las habitaciones y en el tercero la vivienda y servicios de los trabajadores. En la fachada, la composición se da a partir de un basamento que generalmente se representa a través del cambio de materialidad y luego un cuerpo donde están las ventanas, los balcones y un coronamiento que es como el remate del edificio. Este edificio, como era semiexento, tenía tres fachadas. Esta que está acá en el medio es la fachada posterior, pero con la adición del edificio que se hizo en 1998. La tercera fachada, que era la fachada lateral, o sea, sobre este costado, fue afectada por la construcción de este edificio, que llegó sobre la fachada sin importar nada, y pues que se perdió en parte, pero que conservaba todavía vestigios. Bueno, Sí, yo tengo una dudita. sí, A mí me parece un poco curioso el tema de esta tipología, es ver que la zona verde, no sé si se podía acceder desde la planta noble o desde la planta de servicios, o qué relación desde tenía las con la zona dos. O verde. sea, si ves, por ejemplo, en esta foto de la fachada posterior, en la planta de servicios hay estas pequeñas puertas que salían desde, bueno, de la cocina salía hacia un pasillo que daba a esta puerta. Y luego acá en el piano noble, o la planta noble, había una escalera. Esta escalera que está acá es modificada. La escalera original, acá en esta aerofotografía se puede ver un poco que era curva, o sea, tenía como otra, fue reemplazada, o sea, se demolió y se reemplazó por esta, que en realidad está ahí no se ve, pero era metálica. Entonces, pero se podía acceder desde los dos pisos. Interesante, sí, muy, muy bella. Aparentemente fue la primera escalera que era más sinuosa. Bueno, Ujú. era esa la dudita. Bueno, cuando empezamos a hacer este ejercicio en el 2012, este era el perfil urbano, este es el Petit Hotel, la adición, y al lado se había construido un edificio que era de arquitectura moderna, que es este, lo había construido un arquitecto representativo de la arquitectura moderna para una industria. Si bien acá ya había tenido modificaciones, digamos que intentaba mantener todavía un poquito de relación en alturas entre los edificios. Mientras estábamos haciendo el ejercicio, se demolió ese edificio de arquitectura moderna, pues porque como estaba fuera del área de protección histórica, estaba permitido. Y como no estaba valorado, no estaba declarado, allá se dice catalogado, Ok, entonces se demolió y luego apareció la publicidad y pues se construyó este edificio inmobiliario para vivienda, pues que respondía y era a lo que permitía el código urbano, que era residencial de alta densidad. Pero entonces, pues se seguía desfigurando esa área de protección histórica que fue claro. inicialmente. Porque finalmente la rotura sobre ese perfil es muy fuerte. Y cómo está el tema también de la valoración un poco de la arquitectura moderna, ¿no? Porque yo veo que es Ujú. un edificio como muy claro en su lenguaje y que se enlazaba de una forma muy bella con el hotel existente. De la, Claro. Pues, pues es son un montón como de contradicciones que generan estos códigos urbanos y que precisamente como hace la investigación uno se va dando cuenta que hay decisiones que no responden y que no tienen como un acercamiento a la realidad del territorio, ¿no? Bueno, ya para hacer bueno, esta es una síntesis súper rápido. Obviamente hay otro montón de aspectos y de cosas que se encontraron que no las estoy mencionando, pero entonces, es que tu eh, investigación fue bastante juiciosa. Yo tuve la oportunidad de chequearla un poco. Nuestra idea es que aquí entre la barra de comentarios al final del encuentro, les vamos a compartir el PDF de la investigación de Angie para que puedan, bueno, un link que les va a enviar hacia el PDF de la investigación por si tienen dudas, si quieren como ampliar un poco más la información de este documento. Yo creo que ha sido un documento muy juicioso, entonces sí, está intentando resumirlo de la mejor manera
posible. Bueno, teniendo en cuenta, bueno, como se hizo una investigación histórica, un diagnóstico del estado actual en ese momento, una valoración patrimonial desde tres escalas de aproximación. Una que fue el barrio, específicamente sobre la calle Perú y la autopista 25 de Mayo, otro que fue de la manzana y otro que fue ya del edificio. Como al hacer esta investigación, este diagnóstico y esta valoración, pues se hizo una caracterización donde se identificaron como pues potencialidades y también los déficits que habían a nivel urbano y que afectaban el edificio. Entonces, ya para hacer la propuesta, como que se utilizaron tres principios. Uno es el principio de conservación, que en Buenos Aires se toma como la acción de, de, de conservar, pero desde un carácter dinámico que permite plantear acciones proyectuales o técnicas que vayan a, pues, a conservar y mantener principalmente el uso prolongado en el tiempo. Entonces permite acciones contemporáneas que pueden ser la recuperación, la restauración, la refuncionalización, para que se pueda seguir usando. Entonces no lo cierra, no, o sea, como no limita a las acciones que se propongan. Y eso pues se aplicó para las tres escalas de aproximación, que era el barrio, la manzana y el edificio. Otra fue el patrimonio como el medio para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que habitaba este territorio. Y el último, que se relaciona con el anterior, fue el derecho a habitar la ciudad a partir del espacio público en el área de protección histórica. Para plantear la propuesta surgieron unos criterios a partir de la investigación, del diagnóstico y la valoración, que tenían como principalmente, o sea, tenía como principal objetivo dado, que era pues como la recuperación de este patrimonio arquitectónico que era el Petit Hotel, pero que a partir del estudio, de la investigación realizada, pues permitió generar unos criterios de actuación sobre el espacio público de estos dos ejes que mencioné principalmente. Bueno, ya como en la propuesta urbana, teniendo en cuenta que el eje de la calle Perú, que no solamente llegaba hasta la Avenida de Mayo, sino que tenía una continuidad hasta la Plaza San Martín, y que esa continuidad, cuando pasa de la Plaza de Mayo, se llama la calle Florida. Y la calle Florida es una de las calles peatonalizadas comerciales también más representativas en la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta que este eje como que conectaba como los dos elementos, hitos en la ciudad, y teniendo en cuenta la autopista 25 de Mayo, que si bien no es una gran intervención, sí tenía una incidencia directa sobre lo que era la transformación del barrio. Entonces se propone la revitalización del espacio público sobre la calle Perú y sobre los bajos de la autopista 25 de Mayo. Esa es como la acción proyectual. Y a partir de eso se plantean unas acciones técnicas que ya responden como a la renovación a partir de espacios deportivos que se ubican bajo la autopista 25 de Mayo, hacer un tratamiento. En este caso, bueno, la propuesta fue como a partir de jardines verticales en, y grafitis abajo del puente de 25, en el cruce entre la calle Perú y la autopista 25 de Mayo, pero pues que podía, o sea, que pueden hacerse de otras formas. Y también con como con la adecuación de instalaciones eléctricas para mejorar la iluminación de estos espacios, porque como decía, después de pasar el puente hacia Constitución, la iluminación cambiaba completamente, y pues eso hace que la ciudad sea más insegura y que pues se generen otras dinámicas sociales que afectan un montón la cotidianidad y el habitar. Totalmente, porque yo creo que el tema de la iluminación, especialmente el tema de la iluminación urbana, está muy ligado tanto con la percepción de seguridad como con la seguridad real y la capacidad de acción
de pronto de distintos actores delictivos. Es muy curioso ver cómo a través de tu investigación saltaste, yo no sé, de una forma un poco graciosa, de la investigación del inmueble y finalmente terminaste pudiendo orientar tu propuesta de intervención hacia lo que te estaba interesando, que evidentemente va tomando un carácter mucho más urbano. Entonces yo creo que, digamos, más allá de esos parámetros que son netamente académicos, lograste como obtener la libertad de poder ir más allá y seguir investigando sobre las líneas que te estaban era llamando la atención personalmente. Claro, igual me llamaba más la atención urbana también, o sea, pues también desde la experiencia del vivir ahí, ¿no? Uh -huh. Que, pues como que Buenos Aires fue una ciudad en la que viví muchos años, entonces de pronto era más, como que me sentía más conectada con la experiencia del habitar lo urbano que con la experiencia del petit hotel, que como había dicho antes, digamos que ya quería renunciar como a ese tipo de los patrimonios categorizados Uh -huh. dentro de la arquitectura formal. Bueno, luego para continuar con la propuesta sobre el eje de la calle Perú, que fue donde se realizó el ensanche, bueno, se hizo como un levantamiento urbano detallado donde se identificaron pues los edificios que tenían usos educativos y culturales. Entonces también como que se quería, a partir del mejoramiento de este espacio público, como articular con esos edificios que tenían estos usos, ya que la propuesta que se hacía también de reuso para el edificio era educativa. También se tenía en cuenta como los edificios que estaban catalogados como bienes de interés cultural en esta calle, para, pues como para hacer un tejido, o sea, como que parte de esa revitalización de esta calle, de este eje urbano, tratara como de tejer lo que ya existía. Dentro de eso, como ya de las acciones técnicas más puntuales, se plantea como la continuidad de la arborización en el costado este, que el costado este fue donde se realizó el ensanche inconcluso y que quedaron estas medianeras. También se planteaban unos jardines sobre las medianeras y se planteaba una implantación de un mobiliario con temáticas inclusivas. Entonces, en algún momento pensaba como estos retrocesos no fueron durante toda la, digamos, la longitud del eje vial, sino que fueron en tramos además discontinuos, o sea, discontinuos pues de manera aleatoria. Entonces, como proponía que fueran unas temáticas más inclusivas, donde se pudieran hacer como por nodos de infancia, de juventud, de adultos mayores, como que permitiera como ese derecho del esparcimiento, del habitar el espacio público para pues diferentes personas de la comunidad. Y luego, bueno, integrando como este mejoramiento de estos ejes urbanos, terminaba entrando a la manzana con la recuperación de ese centro de manzana que estaba libre y que lo que necesitaba era como reactivarlo y hacer pues una propuesta más activa, ¿no? Entonces, para ello se proponen como unas acciones técnicas que tienen que ver, que acá no lo estoy poniendo, pero que también lo que hacen es una articulación con otros inmuebles que tienen tipologías similares dentro de la misma manzana, porque al hacer el diagnóstico habían edificios que estaban súper deteriorados, había uno que solamente estaba la fachada y que también es como un fenómeno que ocurre de como o sale más caro o como no hay como una asistencia real del Estado, entonces la gente prefiere dejar que se deteriore el edificio hasta que ya esté a punto de demoler, pues para evitar hacer todo lo que se requiere para la intervención, ¿no? Entonces, dentro de esta propuesta de la manzana, se proponía la articulación de estas piezas, también permitiendo la articulación con piezas nuevas, pues porque habían edificios que no tenían valor, entonces que si en algún momento se planteaba una demolición, pudieran integrarse a esta propuesta como de articulación que se proponía de la manzana.
También se proponía como un modelo de áreas verdes sostenible a partir del reciclaje de aguas lluvias. En el edificio habían dos tanques, un tanque de bombeo en la en el sótano y otro tanque en la parte de arriba que permitía, digamos, hacer un sistema de reciclaje de estas aguas para el caso de que se hiciera otra vez como un jardín o pues hiciera la revitalización a partir de plantación en este pulmón. Y luego, ya como esto es una síntesis súper superficial, obviamente es mucho más. No, y es que hiciste un montón de trabajo, yo veo que, y todo muy, muy detallado. Creo que hay algo muy, muy interesante y que tiene, que se enlaza casi tu proyecto un poco como con los objetivos de desarrollo sostenible, con los planteamientos finalmente de este tipo de intervenciones que le hacen más falta a las ciudades, que tienen que ver con digamos, la intervención de pequeños espacios que son estratégicos, con el diseño de este mobiliario que es más consciente y más consecuente con las necesidades ambientales. Entonces yo creo que es un trabajo absolutamente juicioso. Bueno, en un momento, cuando estaba haciendo el ejercicio, también me apareció como un concepto que era el de acupuntura urbana, que, Uh-huh. que era como actuar, o sea, con acciones puntuales en tramos, en sectores de la ciudad, como para aportar a que todo el sistema, digamos, de la ciudad empiece como A a funcionar mejor. a transformarse. Bueno, esta propuesta también, o sea, como para esta propuesta también tuve en cuenta como un programa ambiental del espacio urbano, se llamaba, que proponía el plan de manejo especial del centro histórico, del casco histórico de Buenos Aires. Bueno, y por último, que era la escala edilicia del edificio Perú, era pues la refuncionalización programática con el uso de un colegio, la liberación pues como de ese jardín posterior, con su revitalización, y entre eso proponía como la demolición parcial del edificio anexo, el que se hizo posterior, que no tenía valor, para liberar la fachada posterior y para permitir otra vez como esa relación visual hacia el centro de Manzana Verde. Eh, Desde la calle. desde la calle, sí, desde la calle, como para hacer una conexión desde el centro de Manzana que salía hacia la calle Perú y que, digamos, que se cruzaba con la autopista 25 de mayo. Bueno, más o menos esa es en resumen lo que era la propuesta. Igual también hay autocríticas respecto, por ejemplo, a la propuesta de gestión, que si bien hice un planteamiento donde involucraba a diferentes actores, esta propuesta pues es parte desde esta experiencia académica y creo que una de las fallas más grandes es no hacer partícipe a la comunidad, ¿no? Porque cuando se hace como un trabajo articulado con la comunidad, pues los resultados son otros. Seguramente como que las propuestas hubieran sido muy diferentes. Bueno, pero yo también pienso que el articular la comunidad en ese tipo de espacios que ya están modificados, no sé si hay pobladores, por ejemplo, permanentes, si hay habitantes dentro de esas manzanas o ya son solamente sectores de comercio para visitantes o cómo veías un poco como ese tejido social de tu área de estudio. Por ejemplo, sí se había dado un proceso de gentrificación desde muchos años antes, pero todavía seguía viviendo gente, digamos, local, y se da que Buenos Aires es una ciudad conformada por migrantes, ¿no? Principalmente europeos en sus inicios, luego desde hace varias décadas para acá por migrantes latinoamericanos. Entonces, quienes habitaban justamente estos barrios, principalmente son migrantes, que no son necesariamente europeos, sino también estudiantes latinoamericanos o pues personas que se van a vivir allá y pues también pues, personas de Argentina, pero es como una mezcla. Como un perfil bastante heterogéneo Muy, de los demasiado habitantes. multicultural. Pero bueno, eso puede ser también muy enriquecedor en algunos momentos a través de esas investigaciones.
¿Por qué crees que no se da esa conexión tan directa entre lo que es como la comunidad propia de los sectores y las investigaciones? Porque no sé si pasó solamente, sientes que pasó en la tuya o si se hizo también muy evidente en los otros ejercicios de tesis que fueron paralelos. Sí, totalmente. O sea, creo que, o sea, bueno, parte como de algo que también como que se nos ha hecho siempre, que se nos ha como enfatizado, y es que es necesario hacer un trabajo con un equipo interdisciplinar, ¿no? O sea, cuando hacemos una propuesta solas desde nuestra mirada, desde nuestros saberes, está muy condicionada a que si se hace con un equipo más interdisciplinar, por ejemplo, en mi caso, también como el acercarse a la comunidad, aunque hice el intento, digamos, hice como una encuesta para hacerle a las personas residentes, a las trabajadoras, pues no, digamos que no contaba con las herramientas suficientes para digamos, llegar de otra manera. Ujú. Entonces creo que es, digamos, el trabajar en equipo interdisciplinar sí es fundamental para estos ejercicios académicos y para otro montón de proyectos. Sí, porque eso te iba a preguntar, de pronto esta duda se fue fusionando un poco con el ejercicio profesional y cómo se han ido complementando estas experiencias académicas con tu quehacer laboral en la vida diaria. No, pues ahora como que obviamente es como uno de los criterios que me gustaría como que estuvieran siempre como en el trabajo y en el desarrollo y en el ejercicio profesional con proyectos de patrimonio cultural y que, digamos, en los proyectos que he participado, sobre todo acá, he tenido como la oportunidad de participar en talleres con la comunidad, pero creo que que cuesta un montón, o sea, que todavía no, como que no tengo tan claro cuál es la forma, que me parece que es indispensable, pero no. Totalmente. Pero la manera y también la metodología yo creo que es algo que no está tan escrito ni que necesariamente necesita tener como una receta mágica de uno 2 3 sino que se va dando a partir del conocimiento mismo de esas comunidades y que Ujú, puede variar ujú. sustancialmente de una a otra. Claro, o sea, como no hay un modelo, porque Ujú. por más de que hay ejemplos, referentes o metodologías, pues cada caso es súper particular. O sea, Ujú. cada territorio tiene unas condiciones culturales, sociales, políticas, económicas que hacen que la comunidad, pues, o sea, como que tenga sus propias formas y que es difícil, pues, Ignorarlas un poco. aplicarlo, o sea, como aplicar. Obviarlas, sí. Sí, yo creo que esto es importante porque uno ingresando ya hacia los ejercicios patrimoniales profesionalmente, que en ocasiones sí cuentan con esos equipos interdisciplinares, se vuelve un tema central el pensarse cómo es ese trabajo con la comunidad, en qué papel va a jugar la comunidad dentro de esos trabajos y dentro de estas investigaciones. Y yo creo que es una cosa que se va construyendo también con la práctica, con el tiempo y con digamos, aumentando ese nivel de interés desde el ejercicio profesional, de acercarse hacia las comunidades y poder también abrirles a ellos espacio para que se aproximen hacia los profesionales del área. Claro, y es como también una forma, o sea, como creo que es indispensable, como el trabajo colectivo de una forma más horizontal, ¿no? Uh -huh. Porque entonces es como que las instituciones, hay una jerarquía donde están arriba las instituciones, luego los técnicos y luego la comunidad. Entonces, cambiar esa forma de relacionarnos y que sea de una manera más horizontal y colectiva puede llegar a, digamos, como a hacer una puerta, un camino para poder trabajar de forma conjunta. Totalmente. Tenemos distintos saludos y varios saludos a Angie especialmente y te felicitan por tu trabajo tan vicioso. Tenemos una pregunta de Pilar Torres y dice, ¿qué inconvenientes tuviste durante la investigación y qué fue lo más difícil de hacer? Gracias y un saludo desde Tunja, Colombia. Muchas gracias, Pilar, por tu pregunta.
Mm, bueno, uno de los inconvenientes era que, bueno, al ser yo una residente migrante, Ujú. entender el territorio me costó más. Entonces me costó más años de investigación, más años también como de relacionarme con, pues en este caso fue con profesores, con gente, para entender, para poder entender como las dinámicas del territorio. Porque es distinto cuando tú naces en ese lugar, o sea, la experiencia te permite ver el territorio de otra manera. Y bueno, tú, ahí tenemos una cantidad de dudas y es yo creo que la pregunta reina. Y es que muchas personas cuando entran a hacer su investigación, o especialmente aquí en Colombia cuando estamos investigando para la especialización o para la maestría, el tiempo de elaboración de las tesis se vuelve algo muy lapso y uno se le termina corriendo el tiempo. ¿Cómo fue en tu caso? Igual, además, en la Universidad de Buenos Aires no hay límite. O sea, como tú cursas las materias y después se supone, te dan como un tiempo de, no sé, 2 años supuestamente, pero pues eso no se cumple. Bueno, y digamos que este cambio en el tiempo de la aproximación o del deber ser de las tesis de investigación, ¿te hicieron te sentir en algún momento presionada o cómo manejaste el tiempo de elaboración de tu documento? No sentía una presión por el tiempo, sino sentía una presión por la temática a abordar, que como te Mm. decía, no fue un edificio de mi elección, entonces era como que al principio era, ay, ¿por qué tengo que hacer por este ejercicio? ¿Por qué tengo que dedicarme como tantos años de mi vida a hacer esto? Pero finalmente al final como que sentí mucho amor también por la investigación urbano, pero entonces como que la presión no fue por el tiempo. Bueno, pero hablemos un poco como de la diferencia de investigar dentro de la academia y la diferencia de investigar dentro de un ejercicio laboral. ¿Cuáles son como las cosas que sientes que son como más marcadas en los dos ámbitos? Pues creo que, digamos, la investigación dentro de la universidad, o sea, como que requiere cumplir con una metodología, con unos objetivos, con una forma pues, que da la academia. Al investigar en el trabajo, pues digamos, a partir de esa investigación en el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, era mucho más flexible y también fue mucho más nutritiva porque había un equipo de compañeros que cada tanto como aportaban a este trabajo de investigación. Y no solamente dentro del equipo, sino también una conexión y redes con otras personas de otros países que también investigaban esa temática. Entonces, yo completamente. Eso es muy cierto y es el tema de poder compartir durante el proceso de elaboración con otras personas que están pasando un poco por el mismo proceso y darse cuenta que hay temas que son comunes y de pronto encontrar a través de esos puntos de encuentro soluciones que pueden ser transversales a distintos ejercicios. Bueno, pero yo sé que tú no te quedaste solamente con la especialización y con el ejercicio de la especialización, sino que dijiste, bueno, vamos a seguir más, vamos a seguir investigando el tema de patrimonio, vamos a seguir haciéndolo desde el ámbito académico y cuéntanos un poco en qué andas en este momento. En este momento, en este momento con unos compañeros, amigos, eh, formamos un colectivo y nos presentamos como a una beca de investigación del Instituto Distrital de Patrimonio, que justamente quiere valorar como esos otros patrimonios más locales de los barrios como más populares también de acá de Bogotá. Entonces andamos trabajando un poco en eso.
Y también mucho con la comunidad en esta vez, en esta ocasión. Qué bueno, es como el momento de desquitarse y poder continuar cumpliendo como con esos roles que se te habían escapado un poco desde las investigaciones. Pues bueno, Angie, muchas gracias. Yo creo que ha sido de muchísimo aporte tu, digamos, tu generosidad en compartirnos un poco de tu investigación, de tu proceso personal, de esas búsquedas que se van enlazando desde un ejercicio que puede ser más formal y esas dudas que se van construyendo desde lo personal. Y creo que eso es una cosa que tiene supremamente enriquecedora las tesis. Te agradezco mucho tu participación y pues los invito a todos a seguirnos acompañando el próximo martes a las 6 de la tarde, que tendremos un nuevo invitado. Esta vez va a ser el administrador Juan Pablo Andrade y el tema que vamos a tratar es sobre los saberes tradicionales en torno a la lana de oveja. Entonces, muchas gracias a todos. En este momento, al finalizar, dentro de la barra de comentarios les vamos a incluir un link para que puedan descargar el PDF de la tesis de Angie y si quieren citarla y si quieren leerla e investigar un poco más y documentarse sobre el tema, pues están todos bienvenidos. Muchas gracias, Angie, a todos y a todas por acompañarnos y que tengan una muy buena noche. Gracias a ti por generar estos espacios y gracias a las personas que están escuchando. Bueno, hasta luego y que les vaya muy bien. Gracias.